Le agradezco muchísimo a Olga Sánchez Cordero, actualmente diputada de Morena, que nos tome esta comunicación en tiempo real. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Eh, A tus órdenes. Primero que nada, esta discusión que se da ayer en el Pleno de la Cámara de Diputados y en la que entiendo su voto va en contra del dictamen, es decir, a favor de que regresara a la sección instructora para que se pudiera reorganizar junto con la Fiscalía un caso mucho más robusto del que se presentó originalmente. Así fue, mira, lo que realmente resolvimos el día de ayer, y creo que hay mucha confusión en los medios de comunicación, es que se había resuelto sobre el fondo, es decir, si procedía o no que se le quitara el fuero al diputado. No, lo que se votó ayer fue solamente un auto desechatorio. Lo que presentó la comisión fue un auto desechatorio de concretamente de esa denuncia que hizo el fiscal, el ex fiscal de Morelos. Los que votamos en contra era que se admitiera, o sea, era un auto nada más desechatorio, o lo que se votó, o que los que votamos por la admisión, votábamos tras ese auto, no en contra del desafuero, no en contra de si va o no a quitársele la protección constitucional, sino únicamente de un auto desechatorio por la inoperancia o sea, notoriamente improcedente. Sí. ¿Considera que el uso del fuero parlamentario como resultado de lo votado ayer en un caso de presunta violación lastima o desafía la autoridad moral, la credibilidad de un gobierno y un partido que afirma defender la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género en México? No, mira, te voy a platicar lo que yo creo, y así lo dije yo en la reunión parlamentaria que tuvimos antes de nuestro grupo parlamentario, que tuvimos antes de la sesión del Pleno de la Cámara. Lo que yo dije es que el artículo 61 de nuestra Constitución nos daba una inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria significa la libre manifestación de las ideas de un determinado legislador, y que nadie, un legislador no puede ser reconvenido de sus expresiones, de su opinión, de sus manifestaciones. Entonces, esto es muy distinto a que no pueda enfrentar un proceso penal o no puede enfrentar una demanda civil. Imaginémonos, por ejemplo, que un diputado tiene un crédito hipotecario y que entonces no incumple con sus obligaciones con el banco, que el banco, por ser diputado, no lo puede demandar para que cumpla con sus obligaciones del crédito y pague el crédito hipotecario. Por supuesto que no. O Claro. sea, tiene el derecho el banco de demandarlo. Ahora, en cuestión de delitos para proceder penalmente contra un diputado, ahí el artículo 110 y 111 de la Constitución establecen precisamente una figura que se llama la declaración de procedencia. La declaración de procedencia es que se pueda proceder penalmente contra algún diputado o alguna diputada, ¿verdad?, por algún delito o presuntamente que cometió algún delito, porque obviamente, por ejemplo, un diputado que robe un auto, vamos a hablar de de delitos patrimoniales, ¿no? Un diputado que robe un auto, pues, ¿cómo no puede responder por su conducta ilícita, pues su conducta delictiva? Por supuesto que tiene que responder, pero entonces aquí se está confundiendo una inmunidad parlamentaria con una declaración de procedencia. La declaración de procedencia es precisamente aquella declaración que establece que ya no tendrá el fuero constitucional para ser imputado y seguir un proceso penal, continuar con un proceso penal. Esto lo establece claramente en los artículos 110 y 111 constitucionales. Ahí tiene que ser la mayoría de la mayoría de los presentes Sí. de diputados quienes decidan la declaración de procedencia. Así se llama, declaración de procedencia, Sí. que es precisamente, si tú recordarás,
precisamente lo que en un momento dado pretendieron, o sea, hicieron realmente la Cámara de Diputados con el presidente Andrés Manuel López Obrador en aquel momento tan... Sí, sí, por allá por el sexenio de Vicente Fox. No, Exactamente. no por caer en esta idea tan simple de criticar al partido o a la coalición dominante, pero sí pidiéndole una reflexión profunda, porque además pues, el conocimiento en materia jurídica es excepcional. ¿Qué decir de lo Mira, sucedido yo ayer? O cuando, sea, en un país en donde el debido proceso, diputada, y el Estado de Derecho son rutinariamente vulnerados, ¿no? ¿Qué significa que esta coalición dominante, particularmente Morena, invoque principios como el de debido proceso de manera selectiva? Sobre todo cuando hacerlo pues obstaculiza la justicia para sobrevivientes de violencia de género. mira, por supuesto que erradicar la violencia de género será y ha sido una bandera del movimiento. Y yo como feminista que he estado 60 años en los movimientos feministas, 60 años, desde 1965, yo estoy en la lucha feminista. Tengo toda la vida en esta lucha. Entonces, obviamente la erradicación de la violencia es una de las banderas y seguirá siendo una de las banderas de la Cuarta Transformación y de la doctora Claudia Sheinbaum. A mí me dio la oportunidad de seguir con los diálogos por la transformación en materia precisamente de todas digamos, los derechos de las mujeres y cómo avanzar en la erradicación de las violencias y cómo darles la igualdad sustantiva y en otros muchos campos como el laboral, en fin, ¿no? Pero, ¿qué te puedo decir hoy? Es que realmente la Fiscalía puede volver a interponer cualquier denuncia nuevamente con una carpeta mucho más fortalecida y mucho más integral. Entonces, en realidad, la votación de ayer, y jurídicamente te lo digo y también políticamente te lo digo, la votación de ayer realmente el impacto sobre el desafuero o no del diputado no había tanta relevancia, puesto que la Fiscalía puede presentar nuevamente en cualquier momento una carpeta mucho más Mejor fortalecida que la integrada. que presentó y mejor integrada y fortalecida con todo, con mucho más elementos que lo que presentó el último día de su gestión, el famoso fiscal. Sí. Entonces, ¿cuál era el Diputada, tema? si le parece, solo para no interrumpirle a la mitad de alguna idea, hacemos una muy breve pausa y ya nada más regresamos para no quitarle más tiempo ¿Cómo no? con este tema. Hacemos una muy breve pausa, le decía, ya volvemos con más información y esta conversación con la diputada Olga Sánchez Cordero en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros en tiempo real y en conversación con la diputada Olga Sánchez Cordero sobre la decisión ayer de la mayoría en la Cámara de Diputados para desechar el dictamen de la sección instructora, que, bueno, de hecho, para desechar la acusación en contra de Cuauhtémoc Blanco con la que se buscaba que fuera retirado la inmunidad parlamentaria y pudiera entonces enfrentar una investigación por la acusación de violación que pesa en su contra. Paco Almaraz. Diputada, le saluda Paco Almaraz. Hola, Paco. ¿Qué tal? Sobre la confusión que genera esta figura del fuero, que en algunos casos se sigue considerando como una herramienta de impunidad, ¿usted apoyaría una reforma para establecer realmente cuál es su función y eliminarlo en casos de delitos Por graves? supuesto. Mira, por supuesto que sí, ya hay una de el diputado Ramírez Cuellar que ya presentó para modificar precisamente estos artículos, el 110 y el 111 constitucional. Sí, porque realmente el espíritu de la inmunidad parlamentaria es precisamente para proteger la opinión de los diputados y las diputadas, la manifestación libre de las ideas en la Cámara. Mira, es que tenemos, y por eso está la inmunidad parlamentaria, tenemos lamentablemente lo que le pasó a Belisario Domínguez. Entonces, con este precedente de Belisario Domínguez, el constituyente desde el 17 estableció la inmunidad parlamentaria para que no fuera demandado, denunciado o reconvenido por los dichos de un diputado. Y ahí está la función parlamentaria. La función parlamentaria es la que se protege con la inmunidad. Eso es lo que se protege realmente.
no que cometan o no delitos, no que puedan ser demandados por alguna demanda civil, por pensión alimenticia, por un crédito hipotecario, o por un delito que pudieran haber cometido o que cometan. Entonces, esto es lo que debemos nosotros ver, que la inmunidad es muy importante que la tengamos. Sí, imagínate si no la tenemos, cuántas demandas en materia civil por daño moral hubieran sido, pues entre tanta al calor de las discusiones ahí en la Cámara, cuántas cosas no se dicen y cuántas cosas también se replican. Entonces, pues esto es lo que debe proteger la inmunidad parlamentaria, Pues sí. en realidad, no que sea un manto protector de alguien que comete un delito o que es un deudor alimentario o cualquier otra situación que tenga que enfrentar en un procedimiento civil o en un proceso penal. Sí, finalmente hay una convocatoria para realizar una serie de manifestaciones este fin de semana por parte de colectivos feministas. ¿Le preocupa, diputada Sánchez Cordero, el mensaje que se envía a las víctimas, a las mujeres en México, cuando se dan estas decisiones? Porque usted decía, no necesariamente afecta el proceso de fondo, pero sí no hay lo un mensaje afecta. en lo ocurrido ayer con legisladoras de Morena gritando, estamos contigo, no estás solo, arropándolo para que pudiera dar un mensaje, ¿no? Yo te quiero decir que a mí no me pareció oportuno ni correcto que estuvieran gritando esto, porque realmente pues era un tema muy complicado. Pero lo que sí me parece es que no se ha dimensionado lo que se resolvió jurídicamente, cuando menos jurídicamente, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque de todas maneras, si este señor, si este diputado cometió algún delito, tiene que enfrentar su proceso. Es decir, el fiscal en cualquier momento puede iniciar nuevamente la denuncia ante la comisión instructora para que se le pueda retirar el fuero que el artículo 110 y 111 establecen. Y claro que hay una iniciativa por parte de Ramírez Cuellar para quitar esta inmunidad parlamentaria, que en mi opinión es muy importante, y te digo el por qué, pero que no se tiene que responder por la conducta, tanto una conducta constitutiva de un delito como con una conducta de carácter civil Sí, sí, sí. o mercantil, ¿no? Pues sí, pues diputada Olga Sánchez Cordero, como siempre, un gusto enorme poder platicar con usted y gracias por estos minutos en tiempo real. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y quiero decirle a tu auditorio que en cualquier momento la Fiscalía puede nuevamente presentar un expediente ante la comisión instructora mucho más fortalecido, con mucho más elementos de prueba, mucho más, realmente un expediente bien integrado para que pudiera continuar con el proceso ahí en la Cámara. Pero Sí. por lo pronto, pues a mí me pareció que debe admitirse. ¿Sí? Sí, por eso el sentido de su voto, como lo consignamos al inicio de la conversación. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, diputada. No, gracias a usted.